progresiva para el inicio del Sistema Único de Salud y hoy estoy con la ministra del área, Gabriela Montaño. Ministra, buenos días y gracias por estar con nosotros. Buen día, Natalia, un gusto estar con ustedes. Estoy para responder todas sus consultas. Estamos a 10 días del arranque del Sistema Único de Salud. Este 1 de marzo, ¿qué va a cambiar? ¿Qué servicios se van a atender y cuáles no? Bueno, el 1 de marzo aquellas personas entre 5 y 59 años que no tenían cobertura en salud, que no están cubiertos por algún seguro de la seguridad social, las cajas, etcétera, podrán ser atendidos en todos los los centros de salud de primer nivel. ¿Pero en qué especialidades sí y en cuáles no, por ejemplo? El centro de salud de primer nivel es un nivel en el que hay medicina general y a partir de ese nivel, del primer nivel del centro de salud, del centro integrado de salud, si la persona necesita mayor especialidad o necesita mayor tecnología para ser atendido, será derivado a un hospital de segundo nivel o tercer nivel. Si es derivado, ¿qué especialidades sí y cuáles no? Bueno, depende de los hospitales. En cada hospital de tercer nivel hay diferentes especialidades y cada uno de esos hospitales podrá atender a esa población. Que así lo requiera. Una cosa que tiene que saber la población es que el 80% de los problemas de salud se resuelven en el primer nivel. ¿Por qué? Porque son enfermedades que no requieren de una especialidad mayor ni del uso de mayores herramientas tecnológicas. Permítame, ministra, estamos en Santa Cruz junto a Gabriela Oviedo. Con usted. Gracias, Natalia. Saludamos a nuestra invitada ministra. El gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra ha dicho que ellos ya tienen su propio seguro y que no lo van a cambiar. ¿Qué pasó con lo que se había hablado antes con el gobierno nacional? ¿Han cedido en esta situación? Así es, lo que nosotros habíamos acordado con el gobierno municipal de Santa Cruz es que son complementarios. El seguro municipal en la ciudad de Santa Cruz seguirá funcionando y es complementario con el SUS y las personas podrán acudir y ser atendidos con cualquiera de ellos dependiendo de su necesidad. Esto lo que hace es incrementar las prestaciones y los productos en salud que requiere la población. 6 meses atrás se anunciaron mejoras en hospitales y también para ítems. Sin embargo, hasta ahora no se vio una sola mejora. ¿Por qué, ministra? Hay 8.000 ítems para este año dispuestos para poder ser distribuidos en todos los hospitales de primer, segundo, tercer nivel en nuestro país, en todos los establecimientos de salud que lo requieran, que tengan mayor vulnerabilidad o mayor necesidad de estos ítems. Y en el caso de la inversión para los establecimientos de salud de tercer nivel, dependerá de las gobernaciones. Nosotros hemos logrado acuerdos, hemos logrado cerrar un convenio interinstitucional, por ejemplo, con la gobernación de Cochabamba, de Chuquisaca, de Oruro. Estamos procesando el resto de los departamentos, pero han habido departamentos como Santa Cruz, como La Paz, como Tarija, que sus gobernaciones han decidido no avanzar en estos convenios interinstitucionales y por lo tanto no vamos a poder entrar con el SUS a estos departamentos mientras las gobernaciones no lleguen a un acuerdo. Y no entendemos la actitud de poner una barrera para que el gobierno nacional invierta en hospitales de tercer nivel que lo necesitan, Natalia. Nosotros ya tenemos recursos definidos, son más de 200 millones de bolivianos, 208 millones de bolivianos para invertir en hospitales de tercer nivel. Esperemos que nos dejen trabajar para poder implementar el SUS. Y según algunos datos, se calcula que más de 1 millón de personas se han inscrito al Sistema Único de Salud. Pero ¿cómo van a recibirlos este 1 de marzo, tomando en cuenta que no hubo mejoras hasta ahora en los hospitales y en la realidad que están viviendo? Usted vio que en las recientes lluvias muchos se han inundado, sigue habiendo falta de incubadoras, de medicamentos, de médicos. Natalia, a ver, es falso que la población vaya a enfermarse más porque existe el SUS. La población se va a enfermar igual, la población va a tener los mismos problemas de salud que tienen hasta antes del 1 de marzo,
La única diferencia es que ahora ya no van a pagar, que la mayoría de esos servicios van a ser gratuitos y por lo tanto la gente no va a tener que sacar de su bolsillo o vender su televisor o vender lo poco que tiene cuando son familias de escasos recursos para salvarle la vida a un pariente. Esa es la diferencia. Esa lógica de que los 5 millones de personas van a acudir al mismo tiempo a los hospitales y entonces se va a sobresaturar todos los servicios, es una lógica que no ha funcionado así en ninguna experiencia en el resto del mundo cuando se ha dado el salto a la universalidad y a la gratuidad. Aprovecho esto porque luego de 13 años es muy evidente la deuda que tiene el gobierno con la salud. Muchos se preguntan por qué recién ahora atienden esta área y también ven fines electorales. Eso es falso también, Natalia. ¿Por qué? Yo te voy a dar 3 datos. Primero, cuando el presidente Evo Morales en 2006 empezó con el gobierno, en salud se gastaba, el gasto per cápita en salud era un poquito más de $50 por persona en salud. Hoy eso se ha cuadriplicado, más que cuadriplicado. Hoy se gasta más de $200 en salud. El gasto per cápita en salud es más de $200. Por lo tanto, el incremento, esa curva ascendente de inversión en salud se ha dado en estos 13 años. Hoy estamos más preparados que el 2006 para el SUS. Un segundo dato. En estos 13 años se han construido más de 1.000 establecimientos de salud en todo el país. Probablemente en las ciudades, en algunas ciudades capitales, esto no sea tan notorio, pero en el resto del territorio nacional sí se nota porque había muchas poblaciones que no tenían ni siquiera una posta de salud. Y en el caso de ítems, hemos más que duplicado en estos 13 años la cantidad de ítems que había en salud. Antes de nuestro gobierno, cada año se distribuían 100 ítems, 80 ítems para todo el país. Y obviamente teníamos un déficit histórico enorme. Cuando entró el presidente Evo Morales en el 2006 teníamos un poco más de 17.000 ítems. Ahora, en estos solo 13 años, solamente esos 13 años, hemos creado 18.000 ítems más. Entonces, Ministra, no se puede decir, Natalia, decir que estos 13 años no se hizo nada es falso. Ahora, ¿hay que hacer más cosas? Sí, hay que hacerlas. Por eso se tiene un plan de hospitales de más de $2.000 millones. Se tiene más de $200 millones para inversión de este año y se tiene 8.000 ítems solo para este año. Le decía, no nos queremos alejar de los ítems, estamos en Santa Cruz. Precisamente, ministra, a propósito de ese déficit del que usted hablaba, efectivamente han aumentado las cantidades de ítems que ha brindado el gobierno, pero también ha crecido la población. Ahora en Santa Cruz se calcula un déficit de 10.000 ítems con las condiciones actuales antes de implementar el Seguro Universal de Salud. ¿Eso se va a saldar hasta el 1 de marzo? Por supuesto que hablar de 10.000 ítems, yo no conozco de dónde se sacan esos datos técnicamente. No creo que sea lo que puede demostrarse, pero de todas maneras decirle a la población que esos 8.000 ítems van a ingresar al sistema y lo vamos a hacer en fases. La primera fase, todos los ítems que están, el personal de salud que en este momento están trabajando con recursos propios de los hospitales van a ser cubiertos con esos 8.000 ítems y todos esos médicos, médicas, personal en salud que está trabajando sin la certeza de un ítem lo tendrá a partir del 1 de marzo. Por supuesto, requerimos para eso que, vuelvo a insistir, los gobiernos departamentales asuman su responsabilidad, sobre todo en el tercer nivel, nos permitan como gobierno nacional trabajar e implementar el SUS. Si nos ponen trabas, si nos ponen obstáculos, tendrán que explicarle a la población por qué no comen ni dejan comer, por qué si no han invertido en los hospitales de tercer nivel, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, en el caso de La Paz, el Hospital de Clínicas tiene muchísimas dificultades, no nos dejan invertir a nosotros. Eso no es adecuado.
ni en ítems, ni en infraestructura, ni en equipamiento. Aclaramos que la cifra de los 10.000 ítems son de las autoridades departamentales de Santa Cruz. Pero siguiendo con la información y con lo que la gente quiere saber, ¿cómo puede explicar el gobierno que haya tantas deficiencias en salud? Por ejemplo, y usted lo vio, ministra, de muy cerca, como una mujer en Santa Cruz tiene que traficar droga para pagar todo el dinero que debe dar a los hospitales para solventar a su hijo que tiene cáncer y que lamentablemente luego murió, y que a veces kermeses también solventan los gastos médicos. Evidentemente hay déficits históricos que tenemos que saldar, pero no podemos hacerlo todo de golpe. Tenemos que lograr ir avanzando paulatinamente, y eso es el SUS. El SUS es la posibilidad histórica. Nunca en la historia de este país se han introducido 8.000 ítems en un año. Nunca, jamás. Nunca se ha invertido más de 2.000 millones en infraestructura hospitalaria. Jamás. Entonces es una oportunidad para avanzar y tenemos que ir avanzando paulatinamente. Pero lo que no es correcto decir es que nuestro gobierno actual no haya hecho nada por la salud, y mucho menos si lo comparamos con los gobiernos anteriores. No me parece justo, porque ese avance de inversión de $50 a $200 no se hubiera dado ni en 40 años si hubiera seguido administrando el país quienes lo administraban antes, y si no hubiéramos tenido la nacionalización de nuestros recursos naturales. Antes no había la plata, porque la plata se la llevaban las empresas transnacionales fuera del país. Hoy sí tenemos esos recursos, se quedan en Bolivia y se invierten en los bolivianos. Entonces, creo, Natalia, que lo que tenemos que hacer es trabajar entre todos. Si las gobernaciones, los gobiernos municipales y el gobierno nacional trabajamos de manera mancomunada, es posible avanzar en ese sentido. Y la gente no va a tener que seguir sacando de su bolsillo. Muchas familias se empobrecen más por tener que sacar recursos de su bolsillo para pagar una enfermedad. Puntualmente, y para terminar, ministra, ¿cómo será el acto de promulgación este miércoles? Bueno, el día miércoles estaremos en la Casa Grande del Pueblo. Se ha invitado a todos los sectores beneficiarios, pero también a otros sectores de la sociedad que, aunque tienen un seguro y una cobertura desde la seguridad social, son parte de este proceso, como es la Central Obrera Boliviana, pero sobre todo también a médicos, al sector de salud. Y nosotros esperamos que entre todos juntos podamos consolidar el SUS como un paso fundamental. Para más de 5 millones de personas es la única oportunidad que pueden tener para ser atendidos de buena manera en el sistema de salud, y no sería justo que esos 5 millones se queden eternamente esperando a que alguna vez el Estado se preocupe de su atención inmediata en salud. Bien, ministra, gracias por estar con nosotros. Gracias con usted más adelante en otro Contacto Nacional. Hasta cualquier momento.